El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Hey, aquí Alejandro Herriman con Herriman TV, trayéndote los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. Hoy vamos a estar teniendo una entrevista de lo más interesante porque vamos a estar entrevistando a Manuel Calderón Cerame. Él es un joven, 30 años, emprendedor que está dando de su tiempo para, ¿verdad?, hacer lo mejor que él puede en ayudar a Puerto Rico, en especial al Precinto 4, que comprende parte del lugar donde yo vivo en Cupey. Tiene unas buenas propuestas que deben considerarse, además de que el propósito de este proyecto Elecciones 2020 es que ustedes conozcan a la mayor parte de los candidatos posibles y así también, pues, ¿verdad?, se den a la tarea de votar informadamente. Y nuevamente, si usted no pertenece al Precinto 4, como quiere, es importante que conozca a este muchacho porque hoy está corriendo para representante por el Precinto 4. Pero mañana puede estar corriendo para senador por acumulación. Y sí va a estar en tu papeleta, aunque no estés en el Precinto 4. Así que importante que conozcamos a estas personas y nos eduquemos, entendamos cómo es que está funcionando el gobierno, cómo funcionan las ramas, ¿verdad?, del gobierno, ejecutiva, legislativa, judicial. Y ustedes, al final del día, no escojan al más bonito y al más popular. Escojan al mejor candidato. Y para eso hace falta información. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Manuel Calderón Cerame. Saludos, Manuel. ¿Cómo estás? Saludos, Alejandro. Saludos a todos los que nos están sintonizando a través de la magia del Facebook Live, que ha sido una herramienta muy poderosa y muy importante durante toda esta crisis del COVID-19, donde tú y yo estamos donde tenemos que estar en nuestras respectivas casas, y tú desde tu óptica informativa y yo desde la mía política, pues comunicándole al país información precisa y exacta sobre dónde estamos, cómo vamos y hacia dónde vamos con la crisis del COVID-19 y claro, también pues haciendo espacios para poder dialogar sobre política, propuestas, futuros con gente como tú que me da la oportunidad de hacerlo a través de su página de Facebook. ¿Quién tú eres? ¿Por qué estás aspirando a la política? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás arriesgando? ¿Por qué te estás metiendo en estos momentos que no está fácil? Pues sí, como bien tú dices, Alejandro, los tiempos no están fáciles y pues les requiere que nosotros los jóvenes, la nueva cepa de líderes que va subiendo, en mi caso en el Partido Popular Democrático, pues nos hagamos disponibles para ayudar a Puerto Rico y ayudar a las comunidades en donde pues crecimos y donde nos hemos desarrollado. Yo soy un hijo natural de Caimito, nací en la carretera 842 frente a la Ferretería El Sol, allá en el barrio Caimito en San Juan, y a los 9 años me mudé con mis papás a Cupey. En Cupey me hice toda la vida, ahí estudié escuela superior en la Academia Nuestra Señora de la Providencia, en San Gerardo. Toda la vida he estado de cerca a las comunidades, tanto del Paraíso, Río Piedras Heights, Sagrado Corazón, El Cerezal, etcétera, que es donde la familia mía, la familia Calderón, reside en gran parte de esas urbanizaciones. Luego me fui a estudiar en la universidad, hice un bachillerato en Ciencias Políticas e Historia. De ahí pasé a hacer un internado legislativo en la Asamblea Legislativa, en la Oficina de Representantes por Acumulación Luis Vega Ramos. Trabajé 8 años con mi amigo y hermano Luis Vega. De ahí pasé a trabajar a la Fortaleza con Alejandro García Padilla. Tuve el privilegio de ser uno de sus redactores de mensajes y trabajar en la Oficina Central de Comunicaciones como asesor en contenido. Luego de haber estado de 8 o 9 años en el servicio público, de haber trabajado en varias campañas, de haber hecho bastantes esfuerzos, tanto en el servicio público y algunas áreas también en el sector privado, pues decidí que el momento tocaba y al cumplir mis 30 años quise aspirar para ser el próximo representante del Precinto 4, que es el área donde me crié, donde resido, donde vive mi hijo, donde viven mis papás, mi familia, y donde quiero tener el privilegio de poder ser un portavoz y un facilitador para resolver los problemas de las comunidades de este precinto. Sí, no, me parece que eso es sumamente importante porque al ser del área, pues conoces las interioridades, ¿verdad?, de las cosas que ocurren y de las necesidades particulares.
Me gustaría que nos hablaras, vi que tienes ya tienes el plan y tienes unos pasos, como 3 áreas en específico que te gustaría atacar, ¿verdad? Precisamente en el precinto 4, a ver si lo puedes compartir con nosotros. Seguro que sí, mira, Henry, Alejandro, en mi página de internet, manuelcalderoncerame.com, ahí hay la gran variedad de propuestas que estoy presentando como candidato para representante del precinto 4. Las mismas están divididas ¿verdad? En áreas para atender el problema del alumbrado, el problema de las calles, atender el problema de la corrupción, atender el problema de la seguridad en el precinto 4 y un enfoque bastante claro y preciso de hacer lo que son los presupuestos participativos a nivel legislativo, Alejandro. Para que tengas una idea, esta propuesta de los presupuestos participativos ha sido algo que se ha utilizado en jurisdicciones importantes de España como Sevilla, en Sao Paulo en Brasil, se ha utilizado en pueblos, municipios importantes en Puerto Rico como lo es Cagua y San Juan, y esa propuesta yo la quiero traer para convertirla en una plataforma legislativa donde los líderes comunitarios y las personas en las comunidades del precinto 4 puedan votar en dónde quieren que se utilicen las asignaciones legislativas que nosotros los legisladores le podemos asignar a las comunidades. Y eso es un trabajo que requiere una comunicación directa con el liderato comunitario, que muchas veces no es ni de mi partido, ni tiene por qué serlo, porque los líderes comunitarios en las comunidades del precinto 4 a veces no tienen ni afiliación ideológica ni política, pero son los líderes, Alejandro, que sacaron la cara por Puerto Rico cuando María, que sacaron la cara en Puerto Rico cuando los temblores, y son los que están ahora pendientes a nuestros viejitos y a nuestras viejitas en el precinto, ahora con la crisis del COVID-19. Esos líderes comunitarios que son los portavoces y que conocen de primera mano los problemas de las comunidades del precinto 4, a ellos yo les quiero entregar esa plataforma de presupuestos participativos. También hablo un poco de una agenda social y económica bastante abarcadora. Yo me considero una persona bastante liberal, una agenda bastante en favor de la comunidad LGBT, en la comunidad de nuestros inmigrantes en el precinto, propuestas feministas también dirigidas en pro del bienestar de la mujer puertorriqueña y la mujer que reside en el precinto 4, y en ese sentido ahí va la plataforma que invito a todas y todos a que la accesen en www.manuelcalderoncerame.com. Claro, uno de los problemas más grandes que tiene el precinto, Alejandro, es el problema de alumbrado. Muchos de nuestros parques, una característica que tiene el precinto 4 es que sus urbanizaciones grandes como Villa Nevares, Santiago Iglesia, Reparto Metropolitano, Las Lomas, San Francisco, tienen esas urbanizaciones tienen parques grandísimos, donde hay estadios, mini estadios de pelota, donde hay áreas recreativas y comunes bastante grandes. ¿Y qué yo quiero hacer? Yo quiero que busquemos la manera de en conjunto con la comunidad, en conjunto con asignaciones legislativas y en conjunto con el sector privado, ver cómo podemos identificar, Alejandro, de 3 a 4 proyectos pilotos en el precinto 4, por ejemplo, el parque de Río Piedras Heights, el parque de Villa Nevares, utilizar esos proyectos, esos parques como proyectos pilotos para ver cómo podemos alumbrarlos con energías renovables y que no tengan que depender de que si la luz se va, si la luz está, si hay temblores, si se va la luz, etcétera, que estos parques puedan estar alumbrados siempre, no importa si hay luz, no importa si hay apagones, no importa si hay temblores o si hay tormenta, que estos parques siempre estén alumbrados para el beneficio de la comunidad, porque muchas veces estas áreas comunes apagadas lo que fomentan es un sentido de inseguridad, un sentido de que la comunidad está abandonada y a la gente no le gusta eso, verlo en sus comunidades, y eso es parte importante de lo que queremos trabajar con una agenda comunitaria en el precinto 4 de San Juan. Excelente. Y entonces, ¿qué otras cosas tienes ahí? ¿Qué otras cosas tienes calientes ahí? Porque sé que porque fíjate, aquí viene una preguntita chévere. Alumbrado. Cuéntame. Alumbrado. Hay problemas de alumbrado en uno de los barrios. Entonces, te pregunto, ese alumbrado específicamente ¿verdad? Y esto es ignorancia mía, pero me tiro al charco. Estatal, municipal. Si el problema es municipal, pues asumo que parte del problema es Yulín. ¿Cuál es tu opinión? Si hay algo que tú puedes hacer, si hay algo que es otra razón específica que hay en ese lugar, que hay que hablar más con la agencia, con la Autoridad de Energía Eléctrica, o ¿qué me puedes decir sobre eso? Porque yo vivo aquí, Alejandro, yo he visto más o menos los pros y los contras de las cosas aquí. Lo que pasa, Alejandro, es que precisamente la papa caliente de lo que es municipal y lo que es estatal, entonces el incumbente actual le echa la culpa a la alcaldesa y la alcaldesa por consiguiente le devuelve la papa caliente al gobierno central.
eso no resuelve los problemas en las comunidades. Algo bien importante que yo pongo y poncho siempre en mis mensajes y en mis comparecencias públicas y que también está en mi plataforma, es que yo quiero ser representante del precinto 4 y eso quiere decir que yo quiero trabajar con cualquier alcalde o alcaldesa, con cualquier gobernador o gobernadora, porque el poder legislativo que tiene un representante de distrito para poder movilizar el gobierno central, y en este caso el incumbente actual tiene la posibilidad de mover el gobierno de su partido, de su gobernadora, de su gobierno, y no lo hace porque piensa que si las cosas pasan bien en algunas áreas del precinto, pues la gente por consiguiente va a deducir que eso es la alcaldesa. Entonces hay una cuestión siempre política jugando en el medio donde las comunidades se ven desventajadas y afectadas, y yo quiero terminar con eso. Ese sentido de lo que representa la gestión tiene su bien. Los líderes del Partido Popular, la nueva cepa del liderato político en Puerto Rico, lo que queremos es acabar con esa politiquería y ayudar a resolver los problemas de las comunidades, porque al final el problema de alumbrado, Alejandro, le afecta al popular, al PNP, al independentista, al no afiliado, o al que está harto de la politiquería. Y esos problemas en las comunidades no buscan colores. El boquete en la carretera lo coge y se le daña el tren delantero a cualquier persona, no importa si es de Victoria Ciudadana, de Movimiento Dignidad, del PNP, del Partido Popular o del PIB. O sea, los problemas en las comunidades no tienen color y el trabajo de un legislador y más de distrito es ser un facilitador. Para que tengas una idea, en la Asamblea Legislativa actualmente hay legisladores de distritos muy efectivos. Yo tengo un amigo mío que es el representante Ángel Matos, y Ángel Matos García en Carolina trabaja con el alcalde de Carolina, que es de su Partido Popular, pero también Ángel Matos ha sabido movilizar y mover el aparato del gobierno central en beneficio de sus comunidades. Y esos son los ejemplos que hay que seguir, esas son las buenas políticas y el buen gobierno que hay que buscar hacer, tanto en la Asamblea Legislativa como en las comunidades del precinto 4. La politiquería de lo que es estatal o municipal, eso no nos va a llevar a nada. Ok, y tú entiendes que estos problemas, por ejemplo, cuando entras a la Asamblea Legislativa, ¿tú entiendes que ya hay legislación que cubre esto y lo que pasa es que no se está ejecutando? ¿O tú entiendes que falta legislación? Porque lo primero que hay que hacer es delimitar de una vez por todas a quién le toca qué. O simplemente coger la justicia en tus manos, por así decirlo, que me mata un profesor mío de Derecho, y dice, aunque sea municipal o sea estatal, le voy a meter mano y lo voy a arreglar yo. Eso sería otro problema con los fondos probablemente, pero ¿tú entiendes que ya hay legislación y no se está implementando o qué es lo que está pasando? Yo creo que podemos buscar la manera de cómo crear legislación para poder uno identificar qué es lo municipal y qué es lo estatal, pero yo creo que eso es en lo que llevamos esa disputa legislativa y ese problema de jurisdicción estatal o municipal. Los problemas van a seguir ahí. O sea, el trabajo de un legislador es agarrar el teléfono y llamar al jefe de agencia para que vaya y ayude y movilice a obras públicas para poder resolver un problema. Por ejemplo, en la comunidad de Villa Nevare, donde hay muchas quebradas que se llenan y que usualmente provocan unas inundaciones cuando hay lluvia o cuando hay descargas de parte de centro médico, eso provoca unas inundaciones en esa urbanización que es bastante grande, donde recibe mucha gente mayor, y el problema de un representante de distrito es movilizar el digger o la puerca que haga falta para resolver el problema. No importa si el digger tiene el sello del municipio o el sello del gobierno central, lo importante es que el problema se resuelva, porque ese tiene que ser el trabajo del legislador de distrito, Alejandro. Mucha gente habla de que los alcaldes y alcaldesas son la primera línea de fuego entre las comunidades y sus problemas, y eso es muy correcto. Los alcaldes siempre están ahí, los vemos ahora en la crisis del COVID-19, muchos de ellos sacando la cara por sus comunidades. Lo vimos cuando María, y sobre todo lo vimos cuando los temblores, como el alcalde de Peñuela, la alcaldesa de Ponce, el alcalde de Guánica, el alcalde de Guayanilla, sacaron la cara por sus comunidades en momentos de crisis. Pero el legislador de distrito es la línea más al frente todavía que la de los alcaldes. Ese es como en el buen ajedrez, ese es el peón que va al frente, porque la verdad es que las personas, todo el mundo tiene el número de celular de su representante o conoce el número de la oficina. El número de la oficina legislativa uno llama, consigue el cuadro fácil, consigue la oficina y alguien te va a contestar. Es mucho más fácil eso que llamar al alcalde o llamar al jefe de agencia o llamar a quien, porque la verdad es que los legisladores somos los que estamos ahí primeramente resolviendo los problemas. Y yo creo que eso es lo que hace falta, un legislador en el precinto 4 que sea dinámico, que sea proactivo y que no venga con la sed de politiquería, que es la política vieja que ya estamos cansados todas y todos. Uno de los problemas que yo me he topado, y soy yo que hasta cierto punto estoy metido en esto, ahora, ¿verdad? Como quien dice, pero
a mi juicio, aunque entiendo que tú dices que hay mucha gente que los conoce y puede ser que sí, pero también si tú le preguntas a la gente en la calle, y si me preguntas a mí también, te lo tengo que admitir, ¿quiénes son ¿verdad? Tus representantes, los senadores que están ocupándose de tu área? Muchas personas, yo diría que casi nadie conoce quiénes son. Y cuando vas a votar allí, tú dices, pues Steve Marín de Dos Pingües porque no le tengo ni una cara puesta. Además de eso, tienes el reto de que estás entrando, aunque tienes experiencia trabajando por estos bastidores. ¿Qué plan tienes o qué agenda o si tienes algo, ¿verdad?, en mente para que la gente te pueda conocer mejor, aparte de lo que ya está haciendo obviamente, pero a nivel masivo, como algo educativo? Porque yo creo que esto no es de ahora, esto es de siempre. ¿Por qué tú crees que hay este problema de reconocimiento entre los representantes o senadores de esas áreas, como decir precintos o distritos? Yo creo que eso es un problema, y yo que trabajé en la Asamblea Legislativa bastante tiempo lo he podido identificar, pero creo que es importante separar el grano de la paja. Hay legisladores que sí, que ganan con lo que se conoce en política como con la ola, los que entran con el voto íntegro, los que ganan con la ola, pero hay otros que están ahí siempre, que son los probados, que son los Luis Raúl Torres de la vida, que los Ángel Matos, los Lidia Méndez en Sabana Grande, que son gente que siempre están ahí, Junior Pérez en Bayamón, por decir un PNP también. Son gente que siempre están sacando la cara por sus comunidades, que siempre están ahí, que no importa quién sea el alcalde o la alcaldesa, quién sea el gobernador o la gobernadora, están ahí sacando la cara por sus comunidades, conocen los problemas, conocen a sus líderes comunitarios y son unos facilitadores para ayudar a resolver los problemas en sus comunidades. Parte del trabajo que yo estoy haciendo para, número uno, darme a conocer. Obviamente llevo quizás año y medio caminando el precinto 4, Alejandro, lo puedes ver en mi página de Facebook. Antes, obviamente, de la crisis del COVID-19, yo estaba caminando 3 y 4 veces a la semana, comunidades del precinto 4, yendo comparecencias de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, participando en espacios como este, en podcast, hablando sobre mis propuestas, sobre lo que yo quiero representar en la Asamblea Legislativa y lo que quiero hacer por las comunidades del precinto 4 de San Juan. Y yo creo que ese trabajo es importante. Estoy un poquito haciendo un ejercicio de introspección de qué es lo que en las campañas que yo he trabajado en el pasado, lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. Cuando yo he sido crítico a veces en campañas internas sobre la falta de propuestas, la falta de visión de hacia dónde queremos ir, pues creo que yo he presentado una visión bastante clara de quién es Manuel Calderón Cerame, en qué yo creo, en qué no creo, en qué quiero hacer y qué quiero construir cuando sea el próximo representante del precinto 4 en la Cámara de Representantes. Se ha estado hablando mucho, no estoy seguro ahora, me parece que uno de ellos fue el mismo Batia que me lo dijo y posiblemente Charlie, pero te lo vendo al costo ahora, no me recuerdo bien. Es lo del ciudadano legislativo, que eso es de verdad de los legisladores que trabajan a tiempo parcial y demás. ¿Tú estás a favor de eso? ¿Cuál es tu opinión si conoces del tema? Conozco del tema. Creo que lo más importante cuando se habla del legislador ciudadano o el legislador a tiempo completo, al final lo que hay que buscar es la manera de que los procesos en la Asamblea Legislativa se lleven a cabo. Yo soy una persona que creía que había que eliminar las dietas y todavía me sostengo, no creo que deban de devolver, pero también me di cuenta cómo muchas veces la falta de este estipendio pues creaba que las comisiones en la Asamblea Legislativa pues muchas veces estuviesen vacías, y eso es un problema. Claro, cada legislador tiene que tener ese sentido de responsabilidad y ese sentido de decoro, de que si yo soy miembro de una comisión de la Asamblea Legislativa, mi deber primario es participar de la misma, de la deliberación de las decisiones que se tomen en asuntos internos en las respectivas comisiones. Pero yo creo que lo más importante cuando se lleva a cabo esa discusión, si es que se lleva, que yo creo que la debemos de sostener en la Asamblea Legislativa, si vamos al legislador parcial o legislador a tiempo completo, lo más importante es que los procesos en la Asamblea Legislativa se lleven a cabo, Alejandro, y se lleven a cabo de manera abierta. Yo trabajé muchos años en administraciones tanto del PNP como del Partido Popular en la Asamblea Legislativa, y si de algo puedo llevarme la confianza y la tranquilidad es que la diferencia que hay cuando gobierna el PNP en la Asamblea Legislativa versus cuando gobierna el Partido Popular es el proceso abierto de vistas públicas, que muchas veces hasta nos critican, que hacemos la comisión de la mesa amplia del Consejo Ejecutivo para tomar
Pero es que yo creo que ese es el proceso legislativo. Ahí es que está la deliberación, donde la gente presenta una alternativa, vamos a una vista pública, volvemos a una vista pública y hasta que el proyecto no esté maduro para la aprobación, no se baja al floor de la Cámara o del Senado para que se vote a favor o en contra de esa medida. Yo creo que eso es importante. Y yo creo que más allá de la discusión de que si el legislador debe ser a tiempo parcial o a tiempo completo, yo no tengo problemas con que sea a tiempo parcial, pero creo que lo más importante es que en esa reforma legislativa, si se llevara a cabo, tiene que darse por sentado y preciso de que los procesos en la Asamblea Legislativa van a llevarse a cabo de manera abierta, donde el pueblo los pueda fiscalizar y donde el pueblo pueda participar. Okay. Aquí, por lo menos que yo vivo en Cupey, y esto, bueno, pasa en todo Puerto Rico. ¿Qué parte de Cupey tú vives? Yo vivo en Cupey Bajo, cerca de Buxeda, por ahí. Cerca de la San Claudio. Bueno. Ok, por la San Claudio, perfecto. Eso es ahí por ahí. Ese sigue siendo precinto 4, ¿verdad? Eso está ahí igual, la guardarraya entre el 3 y el 4. Porque ahí yo voto en Cupeyville. Ok, pues no, tú eres precinto 3. ¿Yo soy el 3? Sí, eres 3. Qué bastante, bueno, está bien. Pero estamos aquí como quieran. Tenido bajo, no es problema. Sí. Mira, pues el problema que estoy viendo aquí muchas veces son los viejitos. ¿Tienes algunas buenas relaciones o algo establecido o has considerado ver de qué manera se puede ayudar a esta comunidad? Que básicamente se redunda a pobreza y hay mucha pobreza en Cupey. Y en ese barrio donde estás hablando, Tortugo, que queda entre medio de dos precintos, que yo creo que eso es parte del problema. Como pasa allá en Utuado y Lares, que tienes un área que ya se me olvidó el nombre, que es un pueblo que está un barrio que está en los 4 pueblos. O sea que no está ninguno completo y están abandonados. Asumo que tiene que ser algo similar a menor escala. Para que tengas una idea de lo que es Tortugo es el barrio o el sector más remoto que al sur del precinto 4, casi ya igual en la frontera entre Caguas y Guaynabo, donde está lo que es la Peña de la Pava, que uno lo transita por la carretera número 1, la carretera vieja de Caguas, y ese sí es uno de los espacios más remotos y uno de las áreas de mayor pobreza en el precinto 4. Todavía en Tortugo hay personas con toldos azules, para que tengas una idea luego del paso del huracán María. Parte de la propuesta que queremos llevar a cabo con nuestros viejos del precinto 4 es, número 1, esta propuesta de los presupuestos participativos. Yo creo que puede ser muy efectiva, porque como bien tú dices, la población mayor cada vez es más en San Juan y cada vez es más en el precinto 4. Si nosotros podemos, en comunicación con los líderes comunitarios, destinar nuestros recursos para poder ayudar a esta población, que es importante, yo creo que podemos ser más efectivos maximizando recursos en la Asamblea Legislativa. Yo creo que también es algo importante que podemos continuar haciendo y sobre todo fomentándolas a que se expandan también y se incluyan personas del sector privado y del sector salubrista en Puerto Rico. Son las ferias de salud que se están haciendo. Yo creo que eso es importante que se continúen haciendo, no solamente en Cupey, se hagan también en Santiago de Iglesias, en Las Lomas, que se hagan en todas las partes del precinto 4, que se lleven a cabo en todas las partes de San Juan. Hace unos días, Alejandro, yo conversaba en un Facebook Live de esto que estoy haciendo, igual que invito a la radio audiencia que vayan a mi página Manuel Calderón Cerame en Facebook y los vean y vean las conversaciones que he estado teniendo con varios líderes no solamente políticos, sino comunitarios del precinto 4, era con Gabriel López Arrieta, que también es candidato por acumulación, que fue director de vivienda pública cuando la administración de Alejandro García Padilla. Y una de las cosas que hablaba con él sobre la crisis actual del COVID-19 es cómo podíamos, una propuesta que presentamos de cómo coger a los empleados que están siendo cesanteados de varios hospitales en Puerto Rico ahora mismo, porque los hospitales no están pudiendo operar ni facturar, y tuvieron que cesantear, como parte de ese personal médico importante y valioso en esta crisis actual del COVID-19, cómo poder llevarlo a que hagan pruebas de COVID-19, que atiendan a la población mayor de nuestros viejitos que viven, muchos de ellos en residenciales públicos. Para que tengas una idea, los viejitos en Puerto Rico se jubilan, cogen seguro social y a veces donde tienden a pararles es un residencial público a vivir en estas comunidades que yo creo que necesitan una atención bastante grande y directa. Y si podemos distribuir estos recursos, si el gobierno los puede, oye, es un contrato part-time, un par de horas a cada uno de estos empleados que fue cesanteado,
para que vayan a estas comunidades y atiendan y ayuden a estos viejitos a hacerle la prueba de diabetes, a hacerle la de azúcar, a hacerle la prueba del COVID-19, de la influenza, a llevarle Pampers, a darle insulina, etcétera. Yo creo que podemos maximizar recursos en esta crisis, y no solamente cuando esta crisis, sino que siempre a lo largo del cuatrenio completo, y que no tengan problemas de salud en esta comunidad. Como parte de tu plataforma o propuesta, tienes lo que le llama la cero tolerancia a la corrupción. Y de aquí han pecado ambos partidos principales. Háblame un poquito sobre cuál es la estructura que tienes o cuál es la dirección para poder combatir eso tan difícil, de verdad, porque está complicado eso. Nosotros, uno de los problemas, para que tengas una idea, Alejandro, la corrupción ha sido un problema que ya no es ni un problema a nivel nacional, es un problema que afecta y le da rabia y coraje a todo el mundo en las comunidades. Cuando yo voy caminando en el precinto 4, lo primero que la gente me dice es, por favor, si te vas a trepar, no robes. O sea, no importa, pero no robes. O sea, la gente está cansada. El detonante del verano del 19, con la salida del gobernador Ricardo Rosselló, fue la corrupción. Lo que nos movilizó a todas y todos, de todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores, de todo el espectro político de Puerto Rico, fue la molestia, el coraje con la corrupción que tiene Puerto Rico en su gobierno actualmente. Y yo creo que algo importante que tenemos que nosotros los candidatos jóvenes es presentar propuestas claves y precisas para atender este problema de la corrupción. Hace como un mes casi, antes de lo de la crisis del COVID-19, yo presenté junto al amigo, que sé que lo entrevistaste, el ex senador Ramón Luis Nieves, unas propuestas para atender la corrupción, y entre ellos creamos lo que era una comisión ciudadana, donde integramos sector académico, sector ciudadano, y donde integramos a un ex juez del Tribunal Supremo, creando una comisión de 5 personas, donde tuviesen un enlace con las dependencias de las agencias de auditoría de todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, donde pasaran insumos de qué está pasando, cuáles son los procesos que se están llevando a cabo, cómo se están llevando a cabo las subastas, dónde es que están los chanchullos. Y además era parte de un task force, completo. Creamos también lo que es un fondo de compensación para las personas que den confidencias de, por ejemplo, si tú, Alejandro, te enteraste de que hay un truco en el Departamento de Educación y te enteraste de que hay un contratista que fue donante de tal candidato a la gobernación y tiene ahí pasó un contrato sin subasta, y te enteraste de eso, pues si tú das esa confidencia tanto a las agencias federales o a la agencia estatal en Puerto Rico mediante esta comisión ciudadana, y logramos que haya una convicción, logramos, como dice la gente, meter a la gente presa que está robando en Puerto Rico, se te da un fondo, una compensación por haber dado esta confidencia. Eso se está utilizando en varias jurisdicciones, no solamente en los Estados Unidos, sino en varios países de Europa, donde se crea un fondo ciudadano para que la gente pues dé estas confidencias, tanto funcionarios públicos, funcionarios privados, empleados públicos, funcionarios electos, que den confidencia a las respectivas dependencias para poder saber dónde es que se están robando los chavos a la gente, que mucha gente lo sabe, Alejandro, porque a veces uno se va dándose la cerveza en algún sitio, hablando con la gente, uno se entera de los escándalos de corrupción, uno sabe dónde está, uno sabe quiénes son los personajes, pero lo que pasa es que la gente no da la información por miedo a que haya represalias contra ellos, porque los voten de sus empleados, de sus puestos de trabajo, etcétera. Si nosotros creamos este fondo de compensación donde la gente pueda dar estas confidencias, además de que se le crea, claro, una protección a estos whistleblowers, que son las personas que dan esta información confidencial a las respectivas agencias, pues podemos lograr atacar el problema de raíz, en conjunto con una comisión independiente ciudadana que evalúe cómo se atienden, evalúe los casos de corrupción y los refiere a las autoridades pertinentes, lo podemos atender. Además, y ya con esta es el último punto del Task Force, se crean lo que son las salas en los tribunales de Puerto Rico, en las de primera instancia, salas especializadas para atender los casos de corrupción en Puerto Rico. Porque obviamente si tú, Alejandro, diste la confidencia de un escándalo que está pasando en el Departamento de Educación y tú quieres garantizar tu privacidad y tu nombre, que no quieres que haya represalias contra ti ni que tu jefa sepa que tú fuiste el que lo diste, pues tenemos que buscar que en estas salas se protejan
a estas personas que brinden confidencia sobre estos casos de corrupción. Y en ese sentido, ese esquema completo, de ese task force completo que presentamos, es parte de lo que tanto Ramón Luis Nieves en el Senado como yo en la Cámara queremos presentar como legislación para atender el problema que afecta a todas y todos en las comunidades, y que sí, que es un problema en los cuales han pecado todos los partidos, incluyendo el mío, y en donde yo creo que eso no debemos mirarlo ni con colores, ni con ideología, ni tampoco esto es una comisión tipo Blue Ribbon para perseguir estadistas, ni nada. Esto es atender un problema de corrupción importante que tiene Puerto Rico, y en donde yo creo que la corrupción, Alejandro, no tiene ideología, no tiene colores. O sea, si uno analiza las noticias de corrupción en todas las partes del mundo, los hay de izquierda, de derecha, de centro, arriba, abajo, populares, PNP, de todos los colores, o sea, la corrupción que la quiere con una política y segmentizarla solamente en unos partidos políticos, no la está viendo de la manera correcta como se debe atender. La corrupción se tiene que atender de manera independiente, de manera íntegra, y garantizando la transparencia en todos los procesos que se vayan a llevar a cabo para atender este germen de la corrupción que no tiene ideología, no tiene colores políticos. Pues déjame decirte que me preocupa un poco lo que dices, porque le veo bien complicado, y me gustaría saber primero qué otros países, para yo también buscar y aprender a ver qué modelo están utilizando para que se garantice la confidencialidad de la persona. Eso también conlleva adiestramiento a la policía, asumo yo, que tiene problemas con eso. Hay problemas con la policía, hay pocos policías, y ¿cómo tú entiendes? Porque más bien de la policía en fiscalía. Yo creo que sería más bien en la cuestión de los fiscales. Bueno, exacto, pero hay que, sí y no, porque la policía hay que hacer una querella. Y la querella, claro, hay investigador. Y entonces, pues cuando se investiga, pues ahí es que viene parte de los problemas. Y con la reforma de la policía, que es un desastre, pero eso es otro tema que podemos desmenuzar más adelante. Pero ¿cómo tú pudieses garantizar, si tienes una idea, porque si es una aplicación que van a crear, que de alguna forma haya cierto tipo de confidencialidad, ¿cómo vas a evitar que la gente chotee, por decirlo así? Y más aún, en una sala del tribunal, pues cuando tú, por ejemplo, cuando se dio lo de los casos estos de Jensen Medina, pues el testigo, vamos a poner, no lo pongas a la cámara, o no pongas en la cámara al juez, pero tú vas a entrar a un cuarto, aunque te pongan en otro cuarto, alguien te va a ver. Cuando estamos en la noticia y vemos los programas de chisme, la mitad de las veces o es una parte, o es un abogado que da la información, o es algún secretario del tribunal. Y entonces ahí viene la preocupación mía de si yo soy el que voy a chotear, porque todo el mundo sabe dónde es el punto de droga en el barrio. Si tú vives en un barrio, claro, y tú pasas todos los días por ahí, tú nada más de ver dónde está la gente, y los agentes saben dónde están también los puntos. Pero entonces, claro, ¿para qué los vamos a atacar si, aparte de que mañana vienen y se paran a otro en la esquina y va a seguir el flujo de droga igual, sino que también ahora yo voy a tener un agente encima de mí que saben quién soy yo y cuál es la protección que yo tengo? O sea, te dije muchas cosas, ¿verdad? Pero la duda va dirigida hacia cómo se va a poder realmente llevar eso a cabo. Práctica real. Alejandro, para que tengas parte del análisis que se hizo cuando se presentaron estas propuestas, actualmente el gobierno de Ricardo Rosselló presentó lo que era la ley anticorrupción. No recuerdo el nombre precisamente del título, pero me parece que era la ley anticorrupción para el nuevo Puerto Rico, el siglo XXI, etcétera. Allí en uno de los acápites de la ley tiene lo que es la protección de los whistleblowers, no me acuerdo cómo es el nombre que ellos les dicen, como el chota, el que dice dónde es que está pasando el esquema, etcétera. El informante, correcto. Nosotros lo que queremos, esa palabra tan bonita, el informante. Nosotros lo que queremos es en ese análisis que se vaya a hacer, que igual tiene que estar abierto a vistas públicas, tiene que haber gente que conozca, que tenga más pericia en el tema técnico, ¿verdad? De cómo es que la persona se la querella, cómo se le garantiza la total seguridad a esta persona. Nosotros lo que estamos buscando es añadirle mayores protecciones a lo que actualmente está en esa ley. La ley, irónicamente, de Ricky Rosselló no es tan mala. Lo que estamos buscando es darle mayores poderes para que sea más funcional. Además, Alejandro, parte de las recomendaciones y las propuestas que nosotros presentamos, además de también de incluir que para parte del fondo de compensación se nutriría
de la ley que presentaríamos también para que toda persona que robe 50,000 pesos, 60,000 pesos, cualquier cantidad, la tenga que devolver por completa al gobierno de Puerto Rico, y de ese fondo, de ahí se nutriría el fondo de compensación y también partiría a regresar al erario público para que ese fondo, ese dinero que no llegó a donde tenía que llegar, pues pueda de una manera devolverse para atender los servicios a los que iban a ir dirigidos. Nosotros lo que estamos buscando es, Alejandro, en ese análisis que se haga, tanto en vista pública en el próximo cuatrienio, con esta medida, es que sea lo más funcional, y a lo mejor quizás algo de lo que presentamos como propuesta a lo mejor no debe ir, porque a lo mejor hay alguien que tiene una idea mejor, pero yo creo que lo importante es que se abra a vista pública, que se abra el proceso legislativo. Por eso es que era bien importante lo que te dije cuando me preguntaste por lo del legislador ciudadano, legislador a tiempo completo. Lo más importante en la reforma legislativa es que los procesos se lleven de manera íntegra. Y esta medida, que yo estoy convencido que va a dar mucho de qué hablar en la próxima Asamblea Legislativa, cuando llevemos a cabo la deliberación de qué es lo que debe estar en el proyecto de ley o no, me parece que todas estas recomendaciones y todo esto que se hable es positivo, que se lleve a cabo una vista pública donde hayan fiscales, exfiscales, miembros del panel del FEI, exsecretarios de justicia, fiscales federales, que vayan y hablen y digan cómo ellos entienden que esta medida se puede solidificar y ser una medida bastante efectiva y que resuelve el problema de raíz, es que las personas, que todo el que robe le caiga el peso de la ley en Puerto Rico y que no tengamos más casos de corrupción en este país. Esas medidas que tienes de anticorrupción, de alguna manera las tienes públicas, que se puedan conseguir en algún lugar. Sí, hermano, claro que sí. En mi página, en mi website, manuelcalderonsalame.com, allí está, abajo donde están las noticias, aparece la publicación de la noticia mía, el reparto del periódico, donde tanto Ramón Luis Nieves como yo lo presentamos. También Guapa lo cubrió, el amigo Julio Rivera Saniel también lo cubrió a través de Televicentro. Están ahí disponibles y públicas para que las vean. También en mi página de Facebook hay una gráfica sobre cómo son los componentes de la Comisión Ciudadana, cuáles son los proyectos de ley que vamos a estar presentando, etcétera. Todo aparece tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram y también en la página de internet. Ok. Aquí, ahora que me dijiste que fuera allá abajo, veo que dices que hay una propuesta de Aníbal, y eso es algo reciente, marzo 26. ¿Esto es de marzo de ahora, de este mes que pasó? ¿O esto es de sí, correcto, estaba. Pues háblame de eso, porque la propuesta de Aníbal es buena. ¿Porque es el único comisionado residente? ¿O por qué? Dime. Mira, de hecho, invito también a los amigos y amigas que nos están sintonizando a que vayan en Facebook. Tuve una muy buena conversación hace unos días con el ex gobernador y próximo comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá, donde hablamos... Ahí no hay duda, ¿verdad? Ahí no hay duda. Donde hablamos de la propuesta del incentivo contributivo federal que le está presentando para Puerto Rico, y donde tuvimos una conversación bastante buena. Eso que tú estás leyendo es una columnita que yo escribí sobre por qué es buena para el precinto 4, sobre cómo esta medida podría generar empleos para los puertorriqueños, empleos buenos para Puerto Rico, para el precinto 4, y cómo generar una actividad económica favorable para nosotros aquí en el precinto. Alejandro, yo tengo 30 años, yo me gradué de escuela superior en el año 2008. En el 2006, mientras Aníbal era gobernador, fue cuando las 936 pues, finalmente se fueron de Puerto Rico. Fue un espacio de 10 años entre 1996 hasta el 2006. Muchos de los jóvenes, los amigos míos que se graduaron de escuela superior, fueron a estudiar a Mayagüez, carreras de ingeniería relacionadas a la biotecnología, industria farmacéutica, o si no fueron a la Politécnica, etcétera, o se fueron a Estados Unidos a estudiar con la intención de venir a Puerto Rico y poder trabajar aquí. Lamentablemente, cuando muchos amigos míos regresaron a Puerto Rico o salieron de las universidades, no había taller de trabajo para ellos. Muchos tuvieron que hacer otros estudios graduados en otras materias, o otros tuvieron que terminar trabajando en otras cosas, porque en Puerto Rico no había trabajo, porque Puerto Rico está cimentado en una industria de la manufactura con el incentivo contributivo de las 936, donde aquí había mucha industria farmacéutica, donde había mucha banca en Puerto Rico, donde había mucho cash flow, muchos empleos creados, no solamente en el área de San Juan, sino en áreas bastante en la isla, San Lorenzo, Barceloneta, Sabana Grande, Las Piedras, Junco.
y estas industrias se fueron de Puerto Rico y pues se creó una recesión económica que está documentada, no tenemos no es una cuestión de nosotros los populares o los estadolibristas, sino simplemente es una cuestión que está documentada en informes prestigiosos como los del GAO, el Fondo Monetario Internacional, el informe Kruger también en Puerto Rico. Lo que documentan es que desde que las 936 se fueron de Puerto Rico, entramos en una recesión económica que todavía no nos hemos podido recuperar. Y yo creo que si ese incentivo contributivo se aplica y Puerto Rico puede ser un ente que ayuda a resolver un problema médico y una crisis de salud que vive el mundo ahora mismo y los Estados Unidos, generando equipo médico, generando medicinas para atender el problema del COVID-19, creando ventiladores, si los podemos crear aquí en Puerto Rico, para todos los Estados Unidos y diversas jurisdicciones del mundo. Yo creo que Puerto Rico puede, número uno, vanagloriarse creando empleos para los puertorriqueños, creando actividad económica, y eso repercute para el presidente 4, que estudió y está en ducha en temas de biotecnología, farmacéutica, etcétera, puedan regresar a Puerto Rico, puedan comprar casas en el precinto 4, repoblar nuestras urbanizaciones, crear actividad económica en Puerto Rico que se... Mucha gente habla, Alejandro, de lo que es el mantenimiento corporativo o lo que es un tax haven que se generaría con las 936. Yo difiero. Yo creo que si uno sopesa el incentivo contributivo versus los empleos que genera en patentes municipales, lo que genera en actividad económica, en buenos empleos, o sea, estamos hablando de buenos talleres de trabajo para todas y todos los trabajadores puertorriqueños y de cualquier nacionalidad que residan en Puerto Rico, con buenos planes médicos, con buenos planes de retiro, con buenos sueldos mensuales. O sea, estamos hablando de una actividad económica importante para el país que yo creo que ahora mismo Puerto Rico la necesita, máxime cuando la Junta de Control Fiscal no ha cumplido, desde que se implementó en Puerto Rico, con una disposición importante en su ley, que es fomentar el desarrollo económico en este país, que no lo han hecho. Lo que han hecho es recortarnos en la universidad, recortarnos en los planes de retiro, recortarnos en los ajustes que hacen con los planes, con los diversos bonistas, tanto de fondos generales como de COFINA. Recortarle al gobierno, pero en el desarrollo económico no lo han hecho. Y esta propuesta que trae Aníbal me parece que es importante que se discuta, que se traiga a la mesa, y yo creo que es buena para los residentes del precinto 4 de San Juan, del municipio de San Juan y de todo Puerto Rico. Exactamente, sí, porque si es bueno para Puerto Rico, olvídate que también para el precinto 4. Eso es una propuesta. Mira, yo también estoy de acuerdo con la propuesta, pero te pueden dar todos los beneficios que tú quieras, todos los fondos que tú quieras, pero se supone que yo te voy a dar una ayuda, por decirte algo simplista, y esa ayuda tú la vas a utilizar para manejar tus fondos y ahorrar para que en el momento en que yo te deje dar la ayuda, ya tú estés capacitado o capacitada para poder seguirte manteniendo y seguir trabajando, lo que sea. El problema que pasa aquí siempre es que te dan los fonditos, te los sigues gastando, pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años, por cuestiones políticas se van. Entonces nunca hicimos lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Yo pienso que esta idea que surgió de allá, que creo que fue el que lo publicó en Washington Post, en Forbes o en ambas, es buena. En Forbes, en Washington Post y en diversos otros medios de comunicación de los Estados Unidos se estaba hablando de la propuesta de Aníbal en varios congresistas. Déjame, ahí quiero aclararlo. No es que por eso que te digo, no es la propuesta de Aníbal. A Aníbal le gustó y la trajo para acá. Pero Aníbal está hablando de la propuesta de alguien que escribió eso en un dedo, ¿verdad? Para quedar eso claro. Digo, porque él es muy hábil, pero... Como el animal político que es, pues la trajo a Puerto Rico, porque la verdad, el amigo Aníbal Zoila es un mago político, pues la ha traído y la ha hecho suya, y yo creo que la ha expresado muy bien y ha recibido el apoyo de diversas organizaciones, el apoyo completo, el espaldarazo de todo el liderato político del Partido Popular Democrático. Y yo creo que tiene que trascender. De hecho, la amiga Teresita Fuentes, ex secretaria de Hacienda del PNP, estadista reconocida, ha avalado esta propuesta, porque yo creo que luego de tantos años de recesión... Es que los números hablan solo, 2 más 2 es 4, o sea, eso no hay duda. La idea es que vamos a hacer con ese dinero si entra, porque tenemos que entonces ponerlo a funcionar, no es para seguir entonces gastando más dinero, que es lo que yo digo. Es bueno para tapar el boquete, pero la pregunta que continúa, que te la hago a ti también, es ¿qué otra industria podemos desarrollar en Puerto Rico, o si tienes alguna industria en mente? Porque que me han dicho, por ejemplo, que a mí me gusta la idea de servicio, y no es para que me diga servicio, a menos que sea ese y me abunde, pero ¿qué otra industria hay? Porque realmente
farmacéutica nos resuelve el boquete ahora, tapamos el boquete, estamos contentos, pero en un par de años ese boquete se va a volver a hacer. Para no decir en un par de días, como pasa aquí en Puerto Rico con los boquetes de verdad, que en 2 días ya están otra vez ahí el boquete de nuevo. Pues tenemos que tener el plan para poder, entonces, ese dinero que entre, utilizarlo de manera correcta para que entonces cuando no depender de eso. ¿Hay alguna otra industria que tú pudieses decir, voy a coger los chavos de aquí y los puedo meter acá? Fíjate de esto, Alejandro. Yo creía en las 936, creo que era un buen modelo, no un modelo, era una parte de lo que tenía que ser el modelo económico de Puerto Rico. Yo creo que si algo tengo que reconocer, error de gobernadores populares y PNP, fue haber puesto todos los huevos en una sola canasta. Una vez se elimina las 936 porque el Congreso eliminó el incentivo, o porque Pedro Rosselló las entregó, o porque Carlos Romero Barceló cabildió para que no estuviesen, porque son incompatibles con la estadidad, whatever, you name it, coge la que tú quieras. La realidad es que pusimos todos los huevos en una sola canasta. Este modelo contributivo de las 936, que en parte fue la visión de Hernández Colón en conjunto con varios otros congresistas, con varios otros economistas, pues fue positiva, pero pusimos todos los huevos en esa canasta. Yo creo que si volvemos a recibir este incentivo contributivo federal a Puerto Rico y crear estos empleos, lo que no podemos hacer es poner los huevos en una sola canasta. Una industria que tú dices, que tú me preguntas una, que yo creo que tiene mucha posibilidad en Puerto Rico, es la industria aeroespacial, Alejandro. Valga la redundancia, Alejandro García Padilla trajo lo que es Lufthansa, trajo lo que es todo el aparato de Seaborn, lo que es toda la cuestión de convertir a Puerto Rico en un hub del Caribe y Centroamérica para atender de mecánica para los aviones, helicópteros. Yo creo que eso es importante y esa industria vale la pena continuar dándole incentivos que crean empleos, fomentando la conexión con la Universidad de Puerto Rico. Yo la abriría con las universidades privadas también, a la Interamericana, a la Politécnica, que son universidades buenas en Puerto Rico para que esa economía de la industria aeroespacial continúe creando buenos empleos, poder convertir lo que es Roosevelt Roads ahora mismo en unos buenos hangares para poder atender esto, ¿verdad? Pues, ayudar hasta a atender aviones, helicópteros, poder tener más centros de carga en Puerto Rico para poder reparar aviones que estén dañados, etcétera, cualquier cosa. Pero la industria aeroespacial en Puerto Rico yo creo que tiene espacio para crecimiento en Puerto Rico y puede ser también algo adicional a lo que es el modelo de las 936 o este incentivo contributivo para poder crear más empleo y bueno, no poner todos los huevos en una sola canasta, que yo creo que fue el error que tuvimos en los 90 y a principios de los 2000 cuando nos quedamos en la inercia como que, ok, se va a las 936 ¿y qué hacemos? Pues cogemos prestado, financiamos deuda, financiamos préstamos y llegamos de momento al cliff de 72,000 millones de pesos en deuda pública, un problema de falta de mala administración en Puerto Rico y unos problemas económicos que no los hemos podido resolver, que yo creo que si este incentivo regresa y nos ayuda a crear empleos, pues tenemos que también que buscar la manera de cómo diversificar otras industrias en Puerto Rico y una de ellas, que te la traigo aquí sobre la mesa, es la industria aeroespacial. Okay. Muy bien, sí, es una industria con mucho potencial. Hay varias, por ejemplo, mira, tú sabes que está el Promesa y hay un fondo que se ha ido acumulando y ese fondo que se ha ido acumulando se ha acumulado porque si no pagas la renta, no pagas las deudas, no pagas nada, pues entonces, ¿qué pasa? Te toca a ti entonces, ¿me dejaste de escuchar? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora te escucho, sí. Ok, perfecto. Está bien, tranquilo. Disculpa, Okay, la luz. No te preocupes. Regresando al... Estamos en vivo. No, tranquilo. Hay un fondo. Este fondo... No, y la cuestión es que yo sí que cambio las cámaras y no la cambié, que yo hago así y nadie te veía haciéndolo. Pero nada, estamos aprendiendo. Déjame cambiarme yo. Aquí estamos. Bueno, está el fondo general que es para que la promesa dice, ok, no vamos a pagar las deudas y se ha ido aumentando ese fondo y ya vamos por 9 billones y ya tiene que ir por más. ¿Tú estás de acuerdo con esto de que vamos a sacar chavos de ese fondo para bregar con las cosas del coronavirus o tenemos otra situación en el futuro y vamos a hacer legislación para ¿verdad? Para sacar de ese fondo para cosas, tapar boquete? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que ese fondo en este momento
de emergencia que vive Puerto Rico y emergencia que vive el mundo, sí, yo creo que, volvemos, parte también de lo que presentó Aníbal Acevedo Vilá en estos días, que la estuve leyendo ayer en la tarde. Yo creo que sí que es importante. Creo que en el momento que vive Puerto Rico, claro que debemos de utilizar, y la Junta debe autorizar para utilizar parte de esos fondos que se han ido ahorrando, llevando a un pote para pagar deuda. Yo creo que es importante que en este momento nadie en Puerto Rico debe morir por falta de un ventilador, nadie en Puerto Rico debe morir por falta de medicamentos, ni médicos que estén ahora mismo cesanteados deberían de ser contratados por el gobierno de Puerto Rico. O sea, todo tipo de talento médico en estos momentos, en esta crisis, debe estar en manos del gobierno del Estado Libre Asociado para ayudar a salvar vidas. En este momento, claro que sí, que tengo que favorecer la medida, pues por supuesto, y máxima en la crisis mundial que estamos viviendo del COVID-19, sobre si se debe utilizar ese dinero para otras cosas, para obras y mejoras permanentes, pues eso es otra discusión que deberíamos de tener. Yo creo que hay cosas de primera instancia que sí que valen la pena atender en Puerto Rico y ese dinero puede ser útil, pero también entiendo, o sea, yo soy una persona que cree que la deuda, creía que creo todavía que es impagable, creo que la deuda hay que auditarla, creo que los recortes y los ajustes y los planes de pagos que se han hecho y los planes de reestructuración de los fondos no son lo suficientemente favorecedores para el pueblo y mucho menos el acuerdo que se quiere con los bonistas de prepa, pero me parece que obviamente en algún momento algo vamos a tener que pagar. O sea, la deuda, claro que en algún momento en la historia vamos a tener que sentarnos y la decisión final de que cuánto vamos a pagar, pero es el cuánto y el cómo. Y en este momento de crisis, claro que yo creo que Puerto Rico tiene que, si puede, utilizar ese dinero para mejora y equipo médico, para bonificaciones a los médicos y enfermeros y enfermeras que están atendiendo esta crisis ahora mismo, pues claro que sí, a los policías que están ahora mismo en la calle garantizando seguridad y exponiendo sus vidas a que puedan salir contagiados del virus del COVID-19, pues por supuesto que tengo que favorecer la medida y creo que sí, que deberíamos de sacar parte de ese dinero para atender la crisis inmediata que vive Puerto Rico. Ok, pues mira, cada cual con su toque individual Claro. para distinguirse, ¿verdad? Pero esta es una medida que Batia dijo que la está apoyando, que Ramón Luis dijo que la está apoyando, y después se entró como parte de una delegación del PPD con otras distinciones, pero es más o menos lo mismo. Ahí es que viene mi preocupación, y por eso es que yo hasta cierto punto discrepo, aunque me pueden caer chinches por un lado, y no hay una respuesta correcta, yo creo, esto es cuestión de análisis, pero si se supone que tenemos una deuda de más de 70 billones de dólares, según estos análisis, el más que parecería y la gente le cree o les conviene creer, lo que sea, dicen que no podemos pagar más de 14 billones de dólares. Tenemos 9. Y están proponiendo, unos están diciendo 8 billones, otros están diciendo 2 billones y otros dicen de 600 a 900 millones de pesos. Es la preocupación mía. Si entonces sacamos ese dinero de ahí, me acabas de decir de la policía, y te voy a dar esta data, que yo la vi el año pasado, hubo un sobrante de 14 millones de dólares en la policía. Entonces, estamos pelados, no hay chavos, pero porque hay un sobrante de 14 millones de dólares. Tenemos un aparato, que es lo que le voy a estar cayendo encima ahora en estas próximas semanas, el Departamento de Seguridad Pública, que tiene un presupuesto que le quita presupuestos a las agencias, que no necesariamente que las amarra. Pero lo que te quiero decir, se puede sacar el dinero de ese fondo, pero aquí viene mi preocupación. No solamente es la parte de que le estás quitando fondos a lo que vamos a tener que darle en algún momento para algún lado, sino que probablemente hay fondos. Lo que pasa es que se están mal administrando o no se sabe, no hay una conexión de dónde hay chavos. Mira, hay unos chavos en esa cuenta, no me había enterado, porque hay un sobrante de 14 millones. O sea, no es una pregunta que te hago, pero es una pregunta que yo tiro al aire. Entonces, por lo menos esa es mi opinión sobre la de medida. Tú sabes. Pero no creo que haya una respuesta correcta. Habría que ver en el camino. No sé si tenga algo que decir sobre eso antes de cambiar el tema. Yo lo que creo es que la ley del componente de seguridad pública, yo creo que hay que mirarla por completo. Yo soy un ciudadano, al igual que tú, de CUPEI, no siento la diferencia a nivel de si me siento más seguro o no el individuo y no noto una mejoría en la administración de lo que es el componente de la policía con esta ley versus lo que era el componente anterior, el superintendente de la policía, etcétera. No noto la diferencia. Yo creo que eso se tiene que verificar y se tiene que revisar. Y si hay que derogar la ley, se deroga por completo. O sea, yo
te lo digo, o sea, con las conversaciones que he tenido con amigos policías, con gente de la uniformada, es que, o sea, había antes una institucionalidad de respeto a la figura del superintendente de la policía, y ahora mismo entre Jerry Escalera no la hay, no existe esa conexión, y obviamente sin mencionar la enajenación y el descontento que había con Héctor Pesquera, pues todo eso tiene que sopesarse y analizarse. Volvemos, me gustaría sentarme, analizar la ley, ver lo que está pasando, y si hay que derogarla, se deroga por completo, porque te lo digo, yo como ciudadano no noto la diferencia. Y la orden ejecutiva, que por cierto hace como 1 o 2 horas ya la están impugnando en las cortes con un injunction, eso es parte del problema. Se están parando en 3 leyes que a mi juicio y a juicio de yo creo que de cualquier abogado, y ya se radicó la demanda, es inconstitucional. Y una de las 3 leyes en las que se basan, no dicen en qué parte de la ley, pero es la ley de 2017 del Departamento de Seguridad Pública. Así que la vamos a estar desmenuzando más adelante con videos y análisis para que la gente pues vea eso, y yo en verdad estoy totalmente desacuerdo. Incluso pues que ciencia forense está ahí mezclado, y la idea de ciencia forense es que se descubra la verdad, lo dicen en su misión en la página, pero la ciencia forense trabaja con fiscalía. ¿Y qué pasó con la defensa? Pero bueno, ese es otro tema. Para concluir, que ya llevamos casi 1 hora, lo último que quiero hablar contigo es, rapidito, lo mencionaste al principio del grupo LGBTQ, etcétera, derechos civiles, feminismo, lo voy a mezclar. Yo siempre he visto una discrepancia en lo que la gente piensa que es feminismo. Por lo menos yo te vendo el feminismo como me lo enseñaron en la escuela de Derecho, y yo así es que lo veo. O sea, el feminismo es, como quien dice, y equidad o igualdad. Si no somos iguales en unas cosas, pues hacemos la equidad. Pero no es que la mujer va por encima del hombre, no es que podemos aquí ahora vamos a darle todos los derechos habidos y por haber, porque eso se convierte en machismo, aunque se cambien los numeritos. Puede ser racismo, sea con un negro, sea con un blanco, o sea, es racismo para cualquiera de los lados. ¿Por qué tienes este interés por la parte del feminismo y derechos civiles, y cómo es que tú pretendes ayudar a esta comunidad? Mira, Alejandro, cuando yo trabajé en la Asamblea Legislativa y tuve el privilegio también de trabajar en la administración de Alejandro García Padilla en la Fortaleza, pues uno de los temas más importantes, yo creo que la historia cuando pase juicio quedará, uno de los avances más grandes y las grandes conquistas fue sobre todo en los derechos de la comunidad LGBT, los derechos de los inmigrantes. O sea, nosotros logramos que aquí los inmigrantes pudiesen sacar su licencia de conducir sin importar su estatus migratorio. Logramos que un inmigrante en Puerto Rico pudiese crear una cuenta de banco sin tener que preguntarle su estatus migratorio, si tiene visa, etcétera. Son cosas importantes que se le han logrado, que una persona pudiese ir a un hospital, si fuera dominicano, haitiano, cubano, no importa, y pudiese recibir servicios médicos al momento de una emergencia. Y también logramos, obviamente, pues yo creo que una de las conquistas más grandes, fue una decisión del Tribunal Federal Supremo de los Estados Unidos, pero sí logramos que Puerto Rico pues avalara esa decisión antes de que se emitiera la decisión, que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Logramos también que las personas, por ley 54, todo tipo de pareja, que es la primera ley en Puerto Rico que reconoce que hay diversas parejas en Puerto Rico, no solamente la pareja entre hombre y mujer. Y logramos que esas protecciones de ley 54 le cobijaran también a parejas del mismo sexo, igual en los proyectos, en los derechos laborales, etcétera. Y sí, pues una de las grandes causas que siempre he abrazado, más allá de las causas comunitarias, más allá de las causas de mi precinto, es la causa en favor de la comunidad LGBT, la comunidad trans en Puerto Rico, y siempre es algo que estará de mi lado y algo que siempre voy a fomentar y defender, donde yo pueda favorecer que una persona se sienta con mayor derecho o mayor equidad ante la ley en Puerto Rico y ante los derechos de otra persona, porque simplemente es de otro sexo o simplemente está casado con una persona de un sexo diferente, donde yo pueda ayudar a que haya donde parejas y personas de la comunidad LGBT se sientan con mayor seguridad, mayor protección y garantías en las leyes. Yo voy a estar de ese lado. Igual en el caso de la causa del feminismo, en las causas en derechos de las mujeres. Yo concuerdo contigo, hay unas cosas que son un machismo raso, igual también hay mujeres machistas, los hay, ¿sabes? Lo digo de manera sin despectiva, sino que yo hablo muchas veces con mis abuelas o amigas de mis abuelas, y la óptica de cómo te hablan es una óptica ya circunscrito a un machismo
tradicional que hay en Puerto Rico. Y yo siempre pues he creído que uno tiene que reconocer que la mujer tiene el mismo valor que un hombre, que toda mujer tiene que tener la misma, el gobierno tiene que incentivar a la gente a ser gente proactiva, a ser gente emprendedora, y también tiene que incentivarlo que una mujer sea igual de emprendedora, igual de talentosa, igual de excelente, que igual que lo puede hacer un hombre. Y en ese sentido yo siempre estaré del lado donde yo pueda apoyar que toda mujer en Puerto Rico se sienta igual que un hombre, que ante la ley esté igual que un hombre, y que bajo ningún concepto se le intente echar hacia atrás derechos logrados, como es el derecho a una mujer a decidir qué hacer con su cuerpo, en el tema del aborto, que es un tema bastante crudo, complejo, es un tema que se puede mirar desde una óptica legal, otra óptica religiosa, y hay gente que lo mira de una óptica social, de derechos ya adquiridos a una mujer a qué decir con su cuerpo. Esa conversación es bastante larga, bastante amplia, pero yo siempre digo en qué creo, tan feo como tan franco lo soy. Creo que la mujer tiene que tener derecho a decidir plenitud de qué hacer con su cuerpo siempre. Excelente, Manuel, pues te lo agradezco un montón. Te deseo el mayor de los éxitos. Sabes que tienes este foro aquí cuando desees, ¿verdad?, acceder a él nuevamente. Ya tengo tu teléfono, así que me imagino que también te estaré molestando. Me llamas cuando tú quieras, hermano. Sí, te estaré molestando. Gracias por dedicarnos esta hora. Seguro que sí. Y cualquier idea que tengas, a las órdenes, porque están pasando muchas cosas y necesitamos de gente joven que esté dispuesta y a meter mano. Y como te lo han dicho 1000 veces, pues nuevamente te lo digo yo, para no perder la costumbre. Si ganas, no seas un corrupto, mantente recto. Okay. Confío en que eso va a pasar. ¿No? Y voy a verificar ahora tu plan de corrupción para entonces ver cómo me puedo empapar. Verifícalo. Igual lo mismo aquí, mi abrazo, y por favor quédate en tu casa, protégete a ti y a los tuyos en estos momentos difíciles de COVID-19, y gracias por el trabajo que estás haciendo de informar al electorado, porque al final es el electorado el que va a tener que tomar la decisión de quiénes subimos, quiénes nos quedamos, y yo creo que el trabajo que tú haces para poder saber en dónde cada uno de nosotros está parado, en qué cree y en qué no cree, yo creo que eso es importante, y agradezco mucho la invitación y que sean muchas veces más. Que así sea, gracias, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Vale. Bueno, mi gente, ya vieron aquí, estoy inventando con este programa. Espero que haya sido del agrado de todos. Me di cuenta como a los 3 minutos que estaba en mute al principio. Así que esa parte la voy a editar ahora y haré una pequeña introducción. Pero independientemente, gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Ya saben que la idea de esto es que se vayan educando sobre las personas que están allí, porque a lo mejor la hora está para el precinto 4 y usted es de otro lugar de la isla, pero también es posible que se lleva años ya metido en esto con tan temprana edad. Vamos a poner que él gane. Pero entonces para la próxima a lo mejor no va a correr para el distrito, para el precinto. A lo mejor sea por acumulación. Y ahí sí te va a caer las papeletas. Así que de todas maneras es bueno que conozcamos para que vean los diferentes temas importantes que están en el país y en el momento de ejercer el voto, pues lo hagan informadamente. Así que dicho eso, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer otra entrevista ahorita sobre las cuestiones del crédito y otras cosas ahora, ¿verdad? Porque esta crisis con el coronavirus. Y vamos a hablar también sobre la impugnación a la orden ejecutiva. Así que estén pendientes que aquí, mira, ya tengo mi centro de comando y no voy a salirme de aquí por los próximos días. Así que nos vemos en la próxima.